Apocalipsis capítulo 17. Este capítulo trata de Babilonia religiosa, de las que se nos dan su descripción y su interpretación. Versículos de 1 al 7. Antes de comenzar el comentario de este capítulo, conviene recordar a los lectores que los sucesos referidos en los capítulos 4 al 18 del Apocalipsis no guardan orden cronológico. Por eso, lo que se describe en los capítulos 17 y 18 antecede en su mayor parte a los efectos llevados a cabo por las 7 copas de la ira de Dios. Más aún, como se advierte, es probable que los sucesos del capítulo 17 ocurran al comienzo de la gran tribulación. En efecto, una ojeada al capítulo 6, versículo 9, sobra para confirmar dicha opinión. Como también hemos apuntado en otros lugares, la ciudad que tenemos a la vista en los capítulos 17 y 18 es sin duda Roma, como centro gubernativo, tanto político como militar y económico del imperio del anticristo. Así como en el capítulo 17, centro religioso de la iglesia apóstata. Y es claro adelantar que la Biblia describe claramente que dicho sistema apóstata religioso es, sin lugar a dudas, la ciudad del Vaticano, la Roma religiosa, la prostituta de las religiones de toda la tierra. Los detalles que a continuación voy a describir y las imágenes aquí mostradas, sin lugar a dudas representan en su totalidad a la Iglesia Católica Romana. Solamente un deshonesto intelectualmente hablando, solamente un fanático cerrado en la razón, solamente uno de estos hombres espurios, sea sacerdote, cardenal, arzobispo y aún el mismo papa, podría negar la descripción que la palabra de Dios hace acerca de la Babilonia religiosa. No negamos que dicho capítulo es muy difícil y que no podríamos dogmatizar en algunos detalles, pero la explicación que el ángel nos da en los versículos 8 y 18 ayuda enormemente a establecer la primera sección. Así narra la Biblia: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino hacia mí y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra quedaron intoxicados con el vino de su fornicación. Entonces el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, la cual estaba cubierta de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y deslumbraba de joyas de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y escarlata, la mano tenía una copa de oro llena de cosas abominables y de las inmundicias de su fornicación. En su frente estaba escrito este título: Misterio, Babilonia la Grande,
la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los creyentes, de la sangre de los que dieron testimonio de Jesús. Cuando la vi, quedé grandemente sorprendido. Entonces me dijo el ángel: ¿de qué te sorprendes? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva encima y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Como puede verse, el título de todo el capítulo 17 afirma categóricamente que es la iglesia apóstata, la iglesia religiosa, la ciudad del Vaticano, que es presentada como una gran ramera, una gran prostituta, del griego porné, puesto que todos los reyes de la tierra han fornicado con ellas y los habitantes de la tierra han sido seducidos por la misma iglesia. No se le llama adúltera, del griego moiké, porque no representa al verdadero pueblo de Dios, es decir, representa un sistema religioso falso, espurio, que contradice en su forma y en su práctica a todas las sagradas escrituras, los ritos, los hechizos y la propia historia de esta iglesia adúltera. Contradice de una manera increíble toda la palabra de Dios. El simbolismo de adulterio espiritual no se usa de ordinario con respecto a las naciones paganas que no conoce a Dios, sino siempre acerca del pueblo que lleva exteriormente el nombre de Dios, mientras en realidad está adorando y sirviendo a otros dioses, a otras imágenes. No debemos de olvidar el sincretismo de la Iglesia Católica para poder ser dueña de imperios mundiales. Dicho sincretismo radica en haber tomado todo lo pagano y todo lo idólatra de todas otras religiones e incorporándolos a la iglesia solo con un nombre cambiado. Lo abominable de esta mujer se confirma por el modo con que se nos es presentada, sentada sobre una bestia de color escarlata, es decir, sostenida y apoyada por el propio anticristo. Versículo 3. A la par que ella misma, durante la primera parte de la gran tribulación, dirige y controla hasta cierto punto al anticristo, así como un jinete dirige, espolea o frena su cabalgadura. Basta leer el capítulo 13, versículo 1, para percatarnos de que tal cabalgadura es el mismo personaje que allí veíamos. Así se describe que la mujer está sentada sobre la bestia y que viste de púrpura, de oro y de joyas preciosas, exactamente como lo hace la Iglesia Católica Romana. En las imágenes que se están mostrando, usted puede ver la increíble riqueza de la ciudad del Vaticano, los colores, las joyas, la abominación y todo lo que representa el sistema mundano católico pagano. Es decir, ante la evidencia de tales hechos, no podría haber más que una total sumisión a la palabra de Dios y aceptar que esta ramera ha corrompido y puesto de rodillas a todo el mundo entero en sus abominaciones y en sus
fornicaciones. El elemento que más sorprende es la copa o cáliz de oro en la mano de la mujer. Esta copa está llena de abominaciones. El brebaje que esta mujer ofrece a los poderes políticos de las naciones y a sus pueblos es una mezcla de religión e idolatría, de símbolos espirituales y ritos paganos, de cátedra pontifical y de tribuna sociopolítica, de evangelio y filosofía humanista. Así, claramente empieza a describir a la Roma pagana, a la Roma católica. Un hecho exclusivo que marca esta abominación es que el propio Papa Juan Pablo XXIII quisiera acuñar una medalla de oro en cuyo adverso estaba impresa su propia efigie y en el reverso la mujer del capítulo 17, exactamente aquí como se describe. Pero basta con mirar un poco la historia y ver la negra y horrible historia de todos los papas a lo largo de los que se han sentado en la mal silla llamada del apóstol Pedro. La historia de los papas está llena de crímenes, adulterios, homosexualismo, paganismo, suicidios, idolatría y los pecados más escandalosos y pervertidos que se han hecho en la humanidad han sido cometidos por estos abominables papas autollamados vicarios de Cristo. Así, tenemos que los hijos de los papas han ocupado la silla pontifical, contradiciendo de esta forma su ya mal del celibato. Así, no es de extrañar que el vocablo misterio aparece en mayúsculas como si fuera parte del título de la mujer. El misterio está en que aquí el epíteto Babilonia la Grande no representa políticamente una nación o ciudad, sino una organización religiosa que corresponde en este sentido a lo que la Babilonia histórica era en el sentido religioso, y añade en el mismo lugar, han hecho notar que muchos escritores de los ritos inicuos y paganos de Babilonia penetraron solapadamente en la iglesia de los primeros siglos y fueron responsables en gran parte de las corrupciones incorporadas en el catolicismo romano, en las que se separó el protestantismo en la Edad Media. Todavía agradecemos a Dios por la vida de Martín Lutero, que les guste o no les guste, pudo sacar de las tinieblas del medievo, las sagradas escrituras y hacer que ellas brillaran en toda la Europa oscurantista, sumida por la tiranía de Roma. Así, vemos algunos detalles históricamente hablando que concuerdan con la ramera católica. Número 1. En Génesis 10 marca ya con un rom el comienzo de la perversidad político-religiosa con la fundación de Babel, que es el nombre hebreo de Babilonia. Génesis capítulo 10 versículo 10 menciona Erech, donde 3000 años antes de Cristo había ya torres escalonadas de ladrillos, o más bien adobes secados al sol unidos con argamasa. Cerca de Ur fue descubierta una de las grandes torres
a finales del Gran Milenio. Número 2. Babel fue un alarde de orgullo y rebeldía contra Dios, como se ve por la rebelión narrada en Génesis capítulo 11. Dios, al confundir las lenguas, la llamó Babel, es decir, confusión. Llamada después Babilonia, tuvo gran prominencia bajo el reinado de Hammurabi en el 1728 y en el 1686, y alcanzó su mayor gloria bajo Nabucodonosor II, que reinó desde el 605 hasta el 562 antes de Cristo. Número 3. Su historia ha sido descifrada en miles de tablillas cuneiformes. En dichos materiales se nos dice que la mujer del Rindón, Semiramis, fue la jefa o suma sacerdotisa de la religión mistérica, llena de arcanos o secretos religiosos que formaban parte del culto a los ídolos. Según la leyenda, concibió y dio a luz milagrosamente a un hijo llamado Tamuz, al que tuvieron por salvador de Babilonia, un falso Mesías. Así surgieron las estatuas de Semiramis con el niño Tamuz en sus brazos. Surgió también una casta sacerdotal, agua sagrada y bendita para rociar una especie de orden religiosa de vírgenes dedicadas a la prostitución sagrada. Aquí vemos cómo el rito de Semiramis con su hijo pequeño, el niño Tamuz, es representado por la falsa iglesia católica como María y el niño Jesús. Y encontramos esta misma tipología en diferentes pueblos y naciones, entre griegos, entre medos y entre partos. Igualmente, México no podría ser la excepción, porque sabemos que la mal llamada Virgen María fue tomada de la diosa Tonapsi, donde asimismo tenían representación al niño Tamuz. Si hubiese cualquier duda acerca de lo que estoy afirmando, en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México podemos encontrar este ídolo de barro, es decir, a la diosa Tonapsi, parecida al dios Huitzilopochtli, pero que en el centro del estómago, es decir, en el ombligo, ya tenía representada las primeras imágenes de la transición de dicha diosa Tonapsi a la Virgen María. Y podemos ver el cambio de la diosa a la nueva diosa Virgen María, como más adelante es representada en una de estas imágenes. Número 4. Tamuz fue muerto por una fiera y fue resucitado en anticipación satánica de Jesucristo. En Jeremías capítulo 7, versículo 18, se habla de tortas a la reina del cielo, en donde se dice que ofreceremos incienso a la reina del cielo. Aquí vemos nuevamente la ira, el coraje y el furor de Dios hacia el pueblo de Israel por haber ofrecido sacrificios a la reina del cielo, lo mismo que se le conoce en México a la Virgen María, la Madre y Reina del Cielo. No hace falta ir muy lejos para seguir añadiendo las semejanzas de un culto pagano, de un culto idolátrico, al culto católico romano de María, la Madre de Jesús. Por eso,
A Babilonia se le considera la mujer perversa. La Iglesia Católica Romana ha sido descrita de una manera fantástica por el gran autor Fernando Vallejo como la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la mala, la del Santo Oficio y el índice de libros prohibidos, la de las cruzadas y la noche de San Bartolomé, la que saqueó a Constantinopla y bañó de sangre a Jerusalén, la que exterminó a los albigenses y a los 20,000 habitantes de Besiers, la que arrasó con las culturas indígenas de América, incluyendo nuestro México, y entregándonos una religión apóstata, llena de idolatría y de paganismo, la que quemó a Segarelli en Parma, a Juan Junso en Constanza y al gran Giordano Bruno en Roma. La Iglesia Católica, a lo largo de la historia, lo pueden constatar, ha sido enemiga de la humanidad, enemiga de la ciencia, enemiga de la libertad de pensamiento, enemiga de la libertad del hombre. Siempre ha intentado esclavizar, seducir y poner de rodillas a todo un pueblo incauto. Así, la Roma es la adulteradora de la historia, la perseguidora de judíos, la encendedora de las hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, como lo podemos ver recientemente en los crímenes del padre Maciel, cómo estafó con miles de millones de dólares al sinfín de viudas y fueron a parar a las arcas del Vaticano y a la Universidad Anáhuac, aquí en la Ciudad de México. La cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias, la que promete el reino a consta de que les llene sus arcas de dinero, la que amordaza la palabra y arroja la libertad del alma, la que reprime a los demás religiosos y religiones donde mana y exige libertad de culto, la que nunca ha querido a los animales ni les ha tenido compasión. Roma es descrito en la Biblia como la Babilonia religiosa, la madre de las prostitutas, es decir, la que reprime, la impostora, la oscurantista, la embaucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona, la contumaz, la relapsa, la corrupta, la hipócrita, la parásita, la antisemita, la esclavista, la misógina, la carnívora, la limosnera, la mentirosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresora, la pérfida, la falaz, la rapaz, la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda, la cretina, la estulta, la autocrática, la despótica, la tirónica, la católica, la apostólica, la romana, la jesuita, la dominicana, la dominica, la del Opus Dei, la concubina de Constantino, de Justino y de Carlomagno, la salopadora de Mussolini, la aliada de Hitler, es decir, la meretriz de las meretrices, la ramera babilónica, la impune, bimilenaria, que tiene cuentas pendientes con toda la humanidad. Por eso podríamos detallar paso a paso la historia de los crímenes, asesinatos que ha hecho esta infame religión
para proteger sus más negros intereses, para proteger a los grandes pederastas que en lugar de entregarlos para que sean juzgados penalmente, los protege y encubre y solamente cambian de iglesia a fin de seguir violando niños. Esta abominable mujer es descrita claramente en los adjetivos ya mencionados que usted puede constatar a lo largo de toda la historia. Así se podría describir más y más a esta ramera repulsiva. Los sacerdotes de Babilonia llevaban coronas en forma de cabeza de pez, como lo hacen hoy las mitras de los obispos, en reconocimiento a Dios, a su dios Dagón, el dios pez, y llevaban sobre esta especie de mitra el título de guardián del puente, equivalente en Roma al de Pontifex Maximus, es decir, sumo pontífice, usado por el César y luego por el emperador en los años finales del Imperio Romano, y de ahí pasó al obispo de Roma. El Breis dice: la mujer estaba ebria de la sangre de los creyentes, de la sangre de los que dieron testimonio de Jesús. Es cierto que los emperadores romanos persiguieron a la iglesia y la llenaron de sangre, pero más negra es la historia y persecución de los papas hacia los verdaderos cristianos que han derramado la sangre de miles de inocentes. Ejemplo de esto lo podemos ver en la Inquisición en la Edad Media, donde miles y miles y millones fueron torturados, martirizados y masacrados ferozmente por esta impúdica mujer babilónica a fin de establecer su reino. Por eso hacemos eco a su negra historia, porque la sangre derramada de los que murieron en la Inquisición debe ser tomada de la Iglesia Católica Romana y demandada a sus pretendidos papas. Así, tampoco debemos olvidar la alianza que hizo el Papa Pío XII con Adolfo Hitler. Por eso se le llama el Papa de Hitler. Por eso se le tiene titulado el hombre más peligroso en la historia moderna. Porque dicho Papa no hizo nada para detener los crímenes que Adolfo Hitler estaba llevando a cabo contra los judíos. Ahora, como siempre, han querido inventar una fábula de que tal Papa hizo una encíclica denunciando estos hechos. Pero sabemos que una encíclica o una carta leída no podría haber detenido a Adolfo Hitler. Por eso, esta mentada encíclica no es más que una burla, no es más que una tomada de pelo, porque para poder detener o frenar o intentar denunciar realmente los crímenes de este dictador, hacía falta más que una encíclica romana. Por eso hago eco a un libro fenomenal titulado La Iglesia y el Holocausto, una cuenta pendiente, de Daniel Goleman, de Editorial Taurus, una obra maestra donde describe de pies a cabeza la simulación, la traición, la hipocresía y la aberración del Papa Pío XII para actuar a favor de los judíos y detener dicha masacre. Pero no es de extrañar, porque esta ha sido la historia de esta abominable religión.
Toda la Iglesia Católica Romana en su historia está llena de sangre, porque ha inventado guerras, ha inventado imperios y ha seducido a las naciones con su llamado poder político, un poder que Cristo nunca le otorgó y un poder que no está sustentado a lo largo del Nuevo Testamento. Las 17 epístolas paulinas, como las epístolas universales, no atestiguan ni dan pie a la soberanía religiosa que esta pretendida mujer se ha autoproclamado. Ya sabemos que el dicho de Jesús hacia Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nunca hace referencia a la abominable Iglesia Católica Romana. Sabemos, como siempre, que es una mala interpretación, tanto histórica como bíblica, a fin de sustentar las llaves del Vaticano. Ahora, en el versículo 8 y 18, nos afirma: la bestia que has visto era antes y ya no es ahora, y subirá del abismo para ir a su propia destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estén registrados en el libro de la vida desde la creación del mundo, quedarán atónitos cuando vean la bestia, porque era antes, no es ahora, y con todo aún vendrá. Que la bestia de aquí se habla es el anticristo, no cabe duda a la vista del versículo 11. La expresión subirá del abismo ha dejado perplejos y confusos a muchos autores, ya que el anticristo no sube del abismo, sino del mar. El Imperio Romano histórico existió durante unos 6 siglos aproximadamente hasta su caída en la segunda mitad del siglo V de nuestra era. Durante muchos siglos ha quedado privado de su existencia. Por eso era y no es. Sin embargo, al final de los tiempos volverá a aparecer y volverá a hacerse presente, según completa la frase del versículo 8. Se dice que subirá del abismo, porque se representa en el escenario del futuro, gracias al poder recibido de manos del rey del abismo, es decir, del propio Satanás, el dragón, irá a la destrucción, porque en fin de cuentas será derrotado y destruido por el Cordero. La segunda parte del versículo 8 guarda una estrecha semejanza con el capítulo 13, versículo 8, e incluso ayuda a traducirlo correctamente. Aquí se explica que la causa principal del asombro de los habitantes de la tierra será ver redimida a la bestia que creían fenecida para siempre. El futuro se presentará del griego parestai, de la misma raíz que parousia. Del final del versículo indica que el anticristo está aún por venir, y el asombro subirá de punto si la bestia surge de donde menos se esperaba. Ahora, el versículo 9 y 12 explica las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia. Esto exige una mente con sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se sienta la mujer. Son también 7 reyes. 5 han caído. Uno está, el otro no ha llegado todavía, pero cuando venga ha de permanecer por un poco de tiempo. La bestia que era antes y no es ahora es un 8º rey. Pertenece a los 7 y está marchando a su destrucción. Los 10 cuernos que viste
son 10 reyes que no han recibido alguna dignidad regia, pero durante una hora recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia. Esto requiere una mayor explicación. Número 1. Nótese que el ángel advierte lo que va a explicar requiere una mente que tenga sabiduría. La sabiduría se necesita, en especial, para saber distinguir el primer grupo de 8 reyes del segundo de 10 reyes. Versículo 12. La segunda frase del versículo 9 es clarísima. Las 7 colinas, las 7 cabezas son sobre las que se asienta la mujer. Y aquí está un signo distintivo de por qué la Iglesia Católica Romana es llamada la mujer, la abominable, porque ella y solo ella cubre estas características de las 7 colinas, las cuales en latín son: número 1, el Palatium; número 2, Velia; número 3, Sermalus; número 4, Opius; número 5, Cispius; número 6, Fagutal; y número 7, Suburra. Así queda demostrado geográficamente cómo la Biblia así describe al Vaticano como la madre de las rameras de toda la tierra. Lo que ocurre aquí, sin duda, es que las 7 cabezas tienen un doble simbolismo. Primero, por su prominencia física, son autos para simbolizar las 7 colinas de Roma. Segundo, por su prominencia política, son aptas para significar un grupo en su totalidad de 7 reyes. En su puntuación más probable, el texto crítico del Nuevo Testamento griego ha de traducirse literalmente y leerse del siguiente modo: aquí, la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes o colinas donde la mujer está sentada sobre ellos, y son 7 reyes. El simbolismo es pues doble, aprovechando el hecho físico de que las colinas sobre las que Roma está sentada son efectivamente 7. De ahí el interés del ángel en poner de relieve que la bestia es ella misma un octavo y es de los 7. Así, podría haber interpretación en cuanto a los 5 que han caído representaría al Imperio Romano, que sería: número 1, Augusto, en el año 27 al año 14, Tiberio, del año 14 al 37, Gallo, del 37 al 41, Claudio, del 41 al 54, y Nerón, del 54 al 68. Uno está probablemente refiriéndose a Vespasiano, del 69 al 79. Los 3 emperadores, Galba, Otón y Vitelio, que gobernaron en rápida sucesión en Roma durante los 18 meses entre la muerte de Nerón y la captura de Roma por las tropas de Vespasiano el 21 de diciembre del año 69. Así, difícilmente podría entrar en cuenta el Imperio Romano en vista de estas provincias orientales. Por eso, el versículo 11 añade: en cuanto a la bestia que era y no es un octavo. Aquí tenemos de nuevo la oscilación
entre el imperio de la bestia y el emperador, una de las cabezas que personificó su poder en un tiempo. Al final, el poder del imperio perseguidor quedará personificado por el imperial anticristo que pertenece a los 7, sobre el cual estará montado la Iglesia Católica Romana. Así, el octavo rey es que procede de los 7, no es otro que el anticristo, que por una parte empalma con los 7 perseguidores del cristianismo y por otra ocupa un puesto prominentemente sobre los 10 reyes que ha de venir, es decir, un puesto tanto económico, político y militar, lo cual también se cumple perfectamente en la Ciudad del Vaticano. Así, el texto sagrado especifica que estos 10 reyes que van a gobernar simultáneamente y junto con la bestia ejercerán su poder durante 1 hora, símbolo de un espacio de tiempo breve, aunque no tan breve como la media hora del capítulo 8, versículo 1. El texto sagrado se refiere aquí a cierto tiempo dentro de los 3 años y medio de la segunda parte de la gran tribulación, ya que en este tiempo es cuando se ha de llevar a cabo la guerra que se anuncia a continuación. Versículos 13 y 14 son un resumen anticipado de la batalla de Armagedón. Todos ellos, los 10 reyes, tienen la misma intención: entregar a la bestia su poder y su autoridad. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él estarán sus llamados, escogidos y fieles seguidores. En este versículo se ve que los 10 reyes aludidos van a servir de puente entre el pluralismo nacional de la época anterior a la gran tribulación y la dominación absoluta y exclusiva del anticristo. Son una fase de la transición de poder de los varios reinos al de la bestia misma. Quizás es esta brevedad la que el texto sagrado da a entender como lo de 1 hora, pues si se refiriese a todo el espacio de los 3 años y medio de esta segunda parte de la gran tribulación, no cabe duda que expresaría en forma acostumbrada en Daniel y Apocalipsis que ya fue contado por 3 años y medio, es decir, por 42 meses o 1260 días. Es de notar la completa unanimidad de estos 10 reyes en su plan de entregar el poder al anticristo, porque tienen una sola intención, y es luchar contra el Cordero. Así les va a conferir al anticristo su poder, esto es, sus fuerzas militares, económicas y su gran autoridad, es decir, su potestad política nacional e internacional, como lo vemos en la propia iglesia. Por eso, muchas de estas imágenes describen la alianza política del papado con los grandes presidentes de las naciones. Entre ellos no podría faltar, por supuesto, el agachado del presidente Vicente Fox Quesada, expresidente de los Estados Unidos mexicanos, el cual siempre puso al país de rodillas. Ha dicho pontífice, y se le olvidó al expresidente mencionar que no todos somos católicos y que no todos
le damos la bienvenida y que no todos apreciamos cómo ha sumido a todo un país entero en las tinieblas del paganismo y en las tinieblas del ocultismo. Aquí vemos en estas imágenes el poder político del Vaticano con los poderes mundiales. Así, la razón principal por la que el Cordero va a vencer al Anticristo y a sus huestes no es precisamente lo selecto de las tropas con lo que el Señor Jesucristo cuenta, sino porque Él mismo es Señor de señores, es decir, soberano de los poderes terrenos, por altos que estos sean, y Rey de reyes, esto es, Rey supremo sobre los reyes y los reinos del universo entero. Además, estos títulos solamente son atribuidos a la propia deidad, títulos aplicados solamente a Yahweh de las huestes celestiales. El versículo 15 se nos ofrece la explicación de las muchas aguas que están bajo el dominio de la gran ramera. Luego me dijo el ángel: las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. En efecto, las aguas del mar significan en la Biblia las muchedumbres, y en especial las gentes paganas e idólatras en su oposición a Dios y a su ungido, el Mesías. Se pone de relieve el gran poder espiritual, político, económico y moral que tiene la iglesia apóstata y ejerce especialmente al final de los tiempos en apoyo del Anticristo y sus fuerzas. Por eso, una de las mayores acciones de la Ciudad del Vaticano es las acciones en armamento. La Iglesia Católica Romana es la mayor inversionista de armas de destrucción masiva en el campo militar. Lo puede constatar por internet. Así, llegamos al versículo 16 y 18, a la caída de Babilonia religiosa, la Roma pagana, la mentirosa, la traidora, la falsificadora, la feroz, la combatiente, la torturadora, la estafadora, la impostora. Así se describe la bestia, y los 10 cuernos que has visto aborrecerán a la prostituta, la conducirán a la ruina y la dejarán desnuda, se comerán su carne y la abrazarán con fuego, pues Dios ha puesto en sus corazones eso, para que lleven a cabo el designio divino, poniéndose de acuerdo en entregar a la bestia su poder de gobernar hasta que las palabras de Dios se hayan cumplido. La mujer que has visto es la gran ciudad que ejerce su soberanía sobre las reyes de la tierra. Número 1. El apoyo que el Anticristo y los líderes de las naciones a su servicio han prestado a la Iglesia Católica Romana y al afecto que le han mostrado, se toman ahora desprecio, odio y persecución. La dejarán convertida en un desierto, es decir, vacía de riquezas, y arruinados sus habitantes, y desnuda, esto es, despojada de sus joyas y sus vestidos suntuosos, alarmistas y paganos. Más aún, se comerán su carne por medio del robo y del pillaje, tal como lo ha hecho la Iglesia a lo largo de su historia, y la abrazarán con fuego, consumiéndola por completo. Aquí
vemos cómo la iglesia tiene un final y cómo Dios castigará a estos impunes, a estos criminales religiosos, a estos camaleones eclesiásticos que, usando el nombre de Dios, la palabra santa y el nombre de Jesús, se han enriquecido impúdicamente. Así llegamos a la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 27 y capítulo 11 versículos 36 y 39. Al final de la primera mitad del periodo de la gran tribulación, tiempo en el que el anticristo ha salido con careta de paz, pactando con el pueblo judío y con la religión apóstata, mentirosa y traidora. Pero todo ello, tanto la falsa paz de la primera mitad de la última semana de Daniel, como la ruina de la Babilonia religiosa, ha sido controlado y hasta planeado por Dios mismo. Porque Dios puso en los corazones de ellos, de la bestia y de los 10 reyes, llevar a cabo su designio. Es decir, no solo el castigo y la destrucción de la Roma eclesiástica, apóstata y pagana, sino también en llegar en una misma decisión y en dar el reino de ellos a la bestia. Como puede verse, el verbo dar tiene aquí distintos matices y sentidos. De parte de Dios es una mera perdición. De parte de los 10 reyes, una verdadera y cordial donación. Para que mejor quede mostrada la dirección y el control de Dios en todo este asunto, el texto sagrado especifica el límite puesto por el Dios mismo al triunfo arrogante de la bestia sobre la ramera, hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios, es decir, los oráculos proféticos divinos sobre el castigo de la gran ramera. Finalmente, el ángel designa de nuevo a la gran ramera, a fin de que Juan no tenga ninguna duda sobre la identificación, y así evitar que sea tergiversada dicha identificación. La mujer que has visto es la gran ciudad que ejerce su soberanía sobre todos los reyes de la tierra, que quedaría de una manera literal de la siguiente manera: la mujer que has visto es la gran ciudad del Vaticano, que ejerce su control y su soberanía sobre todos los reyes de la tierra, como lo mostraron estas imágenes. En efecto, la Roma religiosa de los últimos tiempos estará montada sobre el anticristo, versículo 3, no solo para ser sostenida por el poder político mundial de la bestia, sino también para dirigir ella misma la estrategia del anticristo en los planes políticos y religiosos de la mundial. Por eso, la Iglesia católica, apostólica y romana es considerada la madre de las prostitutas y religiones de toda la humanidad.